Hay bandas que nos hacen bailar, otras que nos hacen recordar, pero hay una en particular que parece diseñada para incomodar, para mirar hacia adentro, para hacernos sentir algo que no sabíamos que llevábamos dentro. Radiohead no nació para agradar, nació para observar el mundo y devolverlo distorsionado, como un espejo roto que refleja nuestra humanidad en fragmentos. En una época donde todo grita por atención, ellos eligieron el susurro inquietante. Donde otros buscaban pertenecer, ellos eligieron el margen. Y en lugar de respuestas nos ofrecieron preguntas envueltas en melodías hermosas y sonidos extraños. Su música no se deja consumir fácilmente. No son canciones para poner de fondo, son para hundirse, para perderse, para encontrarse. Porque Radiohead es más que una banda, es una experiencia, es un lenguaje, es un diagnóstico emocional de la modernidad. Su obra huele a vacío digital, a ansiedad urbana, a nostalgia por algo que nunca existió. Desde los riffs crudos de Creep hasta los paisajes etéreos de A Moon-Shaped Pool, el viaje ha sido de todo menos lineal. Cada disco es una mutación, una resistencia al confort, una declaración de independencia artística, pero sobre todo es un mapa del alma humana, dibujado por alguien que no confía en los mapas. Vamos a sumergirnos en la historia, la estética y los fantasmas del Radiohead, a recorrer su evolución, sus obsesiones, su legado, pero también vamos a hacer algo un poco más íntimo. Vamos a escuchar con los oídos del cuerpo y con los del alma, porque si hay algo que esta banda nos ha enseñado, es que a veces lo que más duele es lo que más necesitamos sentir. La historia de Radiohead comienza en un colegio privado del tranquilo pueblo de Abingdon, en Oxfordshire, Inglaterra. Allí, a mediados de los años 80, 5 adolescentes comenzaron a tocar juntos bajo el nombre de On a Friday, simplemente porque ese era el día en el que ensayaban. Thom Yorke, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway no tenían aún una propuesta estética clara, pero ya compartían algo que los diferenciaba, una sensibilidad distinta, una incomodidad latente con lo establecido. Thom Yorke en particular era un joven intensamente introspectivo, con una combinación de timidez, rabia contenida y creatividad incontrolable. Un líder improbable pero inevitable. Tras varios años de ensayos y pequeños conciertos locales, la banda firma con el sello Parlophone y cambia su nombre a Radiohead, inspirados en una canción de Talking Heads. Su primer gran éxito llegó con el tema Creep en 1992, pero el éxito fue paradójicamente una maldición. Esa canción, que era una confesión cruda de inseguridad y autodesprecio, los catapultó a la fama internacional, pero los encasilló como un one-hit wonder, una banda de un solo éxito, algo que ellos detestaban. Y lo que vino después fue una transformación. Con su segundo disco, The Bends, ellos ya empezaron a demostrar que podían ir más allá del grunge y del estereotipo del outsider triste. Ya empezaba a asomarse la complejidad emocional, la producción sofisticada y las letras abstractas que definirían su estilo. Canciones como Fake Plastic Trees o Street Spirit revelaban una banda que ya no quería simplemente sonar bien, quería decir algo incómodo, algo profundo. Pero sería en 1997, con el lanzamiento del OK Computer, donde Radiohead daría un salto abismal. Ese disco fue una crítica al capitalismo, a la tecnocracia, al vacío emocional de la modernidad y al mismo tiempo una obra de arte exquisita. Se alejaron de los riffs tradicionales y comenzaron a explorar texturas, atmósferas, silencios. Lo que para otros podría haber sido un suicidio comercial, para ellos fue una declaración de principios. Y ese fue el punto de no retorno. A partir de ahí, cada nuevo disco fue una reinvención. En vez de acomodarse al éxito, eligieron desarmarse. Renunciaron a la comodidad del rock tradicional para explorar la electrónica, la música clásica, el minimalismo, los glitches. Key Day y Amnesiac no solo dividieron a la crítica de los fans, marcaron el nacimiento de un nuevo Radiohead, más abstracto, más cerebral, más esencial. Y sin embargo, detrás de toda esa experimentación siempre hubo un hilo conductor: la sensibilidad profunda de 5 músicos que se niegan a hacer concesiones. Un grupo que no busca complacer, sino provocar, que no teme equivocarse, si en el proceso encuentra algo auténtico. Radiohead no evolucionó por moda ni por cálculo. Evolucionó porque quedarse quieto es una forma de morir. Vamos a irnos ahora a recorrer un poquito álbum por álbum. Y vamos a hablar primero, por supuesto, del Pablo Honey de 1993. El álbum debut de Radiohead es para muchos un disco bastante atípico. En este disco está Creep, la canción que los llevó a la fama, pero que también casi los destruye. Ese álbum es crudo, con influencias muy claras del grunge y del Britpop. Y si bien no anticipa la profundidad de sus obras futuras, ya se percibe un malestar emocional que no es pose, es muy real. Thom Yorke canta como alguien que no se siente parte de nada, y eso para una generación entera
fue suficiente. Ahora vamos a hablar de The Bends. Vamos de hecho a detenernos un poquito con más de profundidad en The Bends y en el OK Computer. Dos discos fundamentales que nos ayudan a entender no solo la evolución de Radiohead, sino también el cambio del paradigma que vivió el rock en los años 90. Ambos álbumes funcionan como dos fases de una mutación. El primero como una especie de dolor humano introspectivo y el segundo como un dolor de sistema. The Bends de 1995 fue el primer gran salto de Radiohead. Después del éxito y el encasillamiento que ellos tuvieron con Creep, este disco fue su manera de decir, ¿saben qué? No somos eso. Y lo hicieron con un disco cargado de emoción, de melodía, de una belleza que no pedía permiso. Aquí todavía hay guitarras, pero no son ni agresivas ni distorsionadas, son amplias, son espaciales, casi que son cinematográficas. Y las canciones ya no suenan como producto de una banda de rock alternativo, sino como confesiones cuidadosamente orquestadas. En este álbum está Fake Plastic Trees, que es una crítica al artificio de la vida moderna, envuelta en una balada casi sacra. York grabó la voz llorando, literalmente, tras una primera toma brutalmente honesta. Es una canción sobre lo falso que intentamos que funcione, sobre el amor fingido, sobre los cuerpos modificados, sobre los sueños vacíos. Está High and Dry, que es un poquito más convencional, pero no menos emocional, y habla de la caída tras una traición, con una fragilidad que te desarma totalmente. Y luego está Street Spirit Fade Out, que es el cierre del disco y una de las canciones más oscuras y más bellas de toda su discografía. Tom York describió esta canción como algo que simplemente bajó del cielo, un canto fúnebre para lo inevitable. The Bends trata de ser humano en un mundo que comienza a parecer irreal. Esa desesperación que se siente aún es íntima, aún viene de adentro. Es el disco de la sensibilidad sin armadura, donde ese dolor es personal, no es sistémico. Y es el último momento en el que Radiohead se sintió dentro del juego. Lo que viene después es el rechazo de ese mismo juego. Y precisamente esa mutación se siente en el OK Computer de 1997, que no solo cambió a Radiohead, cambió al rock para siempre. Es un disco que surgió cuando la banda estaba harta de las giras, del ruido, de la industria. Se aislaron para grabarlo en una vieja mansión buscando el silencio y encontraron ese espejo distorsionado del mundo. Este disco es un oráculo de la deshumanización, escrito antes de que Google, los smartphones y la vigilancia digital se convirtieran en parte de nuestras vidas. En 1997 hablaban de cosas que hoy son cotidianas: la ansiedad social, la desconexión, la automatización emocional. Temas clave en este álbum, por supuesto, tengo que mencionar a Paranoid Android, que es como un poquito la respuesta millennial a Bohemian Rhapsody. Es como 3 canciones en una. Es un viaje del éxtasis a la desesperación. Es una obra barroca, paranoica y distorsionada, con una letra un poquito abstracta. Frases como Ambition makes you look pretty ugly. Está No Surprises, que es preciosa. Es una canción que suena como una canción de cuna, pero esa letra es un grito muy fuerte, ahogado. A Handshake of Carbon Monoxide, un suicidio dulce. Una vida sin sobresaltos que ya no significa nada. También está Karma Police, que es el retrato perfecto de una estructura que castiga lo diferente. Y la voz de York suena aquí como si viniera desde el fondo de una oficina gris. Let Down es una canción súper recomendada, es una joya escondida. Es una canción sobre la decepción como estado natural del ser humano moderno. Crushed like a bug in the ground. En este álbum la angustia ya no es solo emocional sino estructural. Radiohead se volvió un radar para detectar los temblores del mundo, el miedo al futuro, la muerte del alma en la era del consumo, la sociedad hiperconectada. OK Computer no es solo un disco, es un diagnóstico. Musicalmente este álbum se aleja completamente de las formas tradicionales, juegan con texturas, con capas de sonido, con silencios que remarcan el tema. Hay guitarras, pero muchas veces parecen teclados. Hay melodía, pero no es lineal. Es un disco que no se adapta al tema, más bien te obliga a adaptarte a él. The Bends y OK Computer son el umbral. En el primero Radiohead aprende a hablar desde la herida y en el otro desde el abismo, y juntos forman el puente entre el humano que sufre y el humano que se convierte en parte de la máquina. Y aunque su sonido sea radicalmente distinto, ambos discos tienen algo en común, que es la belleza de lo insoportable. Después de esto sale el Key Day en 2000, donde Radiohead decide desaparecer por completo. Abandonan las guitarras, abandonan la lógica del verso-estribillo y abrazan lo abstracto. Key Day es un álbum fragmentado, frío, casi inhumano, pero profundamente humano al mismo tiempo. Canciones como Everything is in its Right Place y How to Disappear Completely nos sumergen en una atmósfera etérea con influencias del ambient, la electrónica experimental y la música clásica. No es un disco para entender, es un disco para sentir. Está Amnesiac del 2001, que fue grabado en las mismas sesiones que Key Day, pero con una energía distinta, más oscura, más fragmentaria, más jazzística. Si lo ponemos en comparación, Key Day es como una especie de iceberg flotando en el espacio. Y Amnesiac
Es como el eco del mismo desde el fondo del océano. Ahí destacan Pyramid Song y Knives Out, dos extremos que muestran la dualidad emocional del álbum. Aquí Radiohead no busca conectar con la audiencia, busca confundir, busca desorientar, busca redefinir. Hail to the Thief de 2003 es un disco más político, más reactivo. En el trasfondo de la guerra de Irak, el cinismo del poder y el miedo global, todo esto se filtra en cada canción. Vuelve a incluir guitarras y estructuras más tradicionales, pero el caos sigue presente. 2 plus 2 equals 5 es casi un manifiesto, es una llamada a despertar, a dudar, a resistir. El álbum parece decir, el mundo se está rompiendo, ¿estás prestando atención? Luego está In Rainbows en el 2007. Después de varios años de experimentación, Radiohead encuentra un equilibrio sublime entre emoción y abstracción. In Rainbows es probablemente su disco más accesible, pero no por ello menos complejo. Canciones como Nude, Reckoner, Weird Fishes son joyas íntimas de una belleza frágil. Aquí Radiohead básicamente patea el tablero. Lanzaron este disco bajo el modelo paga lo que quieras, rompiendo las reglas de la industria discográfica. Musicalmente cálido, pero espiritualmente devastador. Luego está The King of Limbs del 2011, un álbum más corto, más difícil, centrado en el ritmo, en lo cíclico, como en una especie de mantra. Las percusiones se vuelven protagonistas. Canciones como Lotus Flower y Separator parecen flotar en bucles sin fin. Es un disco menos narrativo, pero más sensorial, menos melodía, pero más atmósfera. Para muchos fans es un álbum menor, pero para otros es una especie de jardín secreto. Y luego está Moonshaped Pool del 2016, que es como una despedida, una elegía. Tras la muerte de la pareja de Thom Yorke, ese disco se impregna de duelo, de pérdida, de belleza melancólica. Daydreaming y True Love Waits, una canción que esperó más de una década para ver la luz, son cumbres emocionales. Y aquí el minimalismo se vuelve espiritual, la música es más sutil y más vulnerable. Es un cierre perfecto, aunque no necesariamente un punto final. Cada álbum de Radiohead no es solo una colección de canciones, es un mundo, un estado emocional, un experimento. Y escucharlos en orden es como ver a un ser vivo cambiando de forma, buscando siempre algo que no termina de encontrar y que quizá por eso mismo seguimos buscando junto a ellos. Escuchar a Radiohead es como entrar en una habitación conocida y de repente darse cuenta que algo está fuera de lugar. Todo suena bien, pero hay algo que incomoda, que duele. Esa es su esencia, es lo inquietante envuelto en lo bello. A lo largo de sus discos hay una serie de temas y de símbolos que regresan una y otra vez como obsesiones, como señales de una mente que no se resigne a entender el mundo tal como es. El primero, por supuesto, es la alienación y la ansiedad existencial, y es precisamente el tema más persistente. Desde Creep hasta Everything in its Right Place, el mensaje subyacente es: algo está roto y no tenemos ni idea de cómo arreglarlo. No solo en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. Radiohead logra expresar esa sensación de vivir desconectados, de los demás, del entorno, incluso del propio cuerpo. Y no es casual que tantas letras hablen en primera persona con verbos como fade, disappear, disconnect. El yo en las canciones de Radiohead es frágil, es desorientado, a veces casi evaporado. Es un sujeto que flota entre el ruido blanco del mundo moderno. En OK Computer, Kid A, Amnesia y en The King of Limbs, estos álbumes están atravesados por un temor sutil pero constante que es la deshumanización digital. Las máquinas no aparecen en sí como villanas, sino como un reflejo de nosotros mismos cuando dejamos de sentir. Las voces distorsionadas, los glitches, los loops repetitivos en realidad no son efectos, son más bien metáforas sonoras del mundo que han creado. La tecnología no aparece como progreso, sino como aislamiento, automatismo, repetición absurda. Frases como I'm not here, this isn't happening, que está en How to Disappear Completely, son ecos de una época en la que la conciencia está sobrecargada y ya no distingue realidad de simulacro. En The Bends o en In Rainbows encontramos un tema que es bastante curioso, que es el cuerpo como un lugar ajeno. Hay canciones que hablan de flotar, de derretirse, de volverse transparente. York canta como si su cuerpo no le perteneciera del todo, como si habitarse fuera un trabajo agotador. Es en esa desconexión física, emocional y espiritual donde la banda encuentra su tono etéreo. No hay mucha sensualidad, de hecho, en Radiohead. Hay más bien como una especie de pulsión de huida, como si estar presente doliera demasiado. Musicalmente, Radiohead recurre a estructuras cíclicas, a repeticiones melódicas, a frases que se reiteran como si fueran mantras rotos. Esto no es por casualidad, es una decisión estética que refleja la ansiedad como patrón, la mente que no puede dejar de dar vueltas sobre lo mismo. You do it yourself, you do. For a minute there, I lost myself. This is what you'll get. Estas frases repetidas no calman, inquietan de hecho, no liberan, apretan. La estética visual de Radiohead, creada en gran parte junto al artista Stanley Donwood, es otro lenguaje simbólico. Portadas con paisajes digitales deformados, colores lavados, líneas rotas, seres híbridos. Es arte conceptual que no ilustra las canciones, sino que las expande.
Los videoclips, especialmente los dirigidos por Jonathan Glazer o Paul Thomas Anderson, son pequeñas obras surrealistas donde el cuerpo se transforma, los espacios se distorsionan y la realidad se deshace suavemente. Una paradoja recurrente en la obra de Radiohead es que el miedo no grita. En Radiohead, la paranoia es tranquila, es serena. Las canciones transmiten peligro, pero no desde la histeria, sino desde una especie como de aceptación resignada de que algo anda mal y no podemos hacer nada al respecto. Esa calma enferma es parte de su poder, como un susurro que incomoda más que un grito. Radiohead no es un llamado a la acción, es un lamento por el mundo que pudo ser y no fue, por el amor que se perdió, por la humanidad que se diluyó en algoritmos. En lugar de respuestas, sus canciones dejan preguntas abiertas, como heridas sin cerrar, y ese es quizás el símbolo final, la ambigüedad como resistencia. En un mundo que exige claridad, ellos ofrecen duda. En un mundo que premia lo inmediato, ellos cultivan lo que crece lento. Radiohead no grita, no da lecciones, pero en cada disco, en cada sonido, en cada silencio, algo nos recuerda que todavía sentimos, y que sentir en estos tiempos ya es una forma de rebeldía. Si Radiohead es una anomalía dentro del mundo del rock, Thom Yorke es el corazón de esa anomalía. Frágil, inquieto, brillante, contradictorio. No es un frontman tradicional, no seduce, no lidera con carisma escénico, no busca aplausos. Pero cuando canta, uno tiene la sensación de que el mundo entero se está rompiendo desde adentro. Yorke no interpreta personajes. Lo que vemos o escuchamos es una exposición sin filtro del miedo, la angustia, el desconcierto y a veces una esperanza tenue y casi invisible. Es un poeta de lo no dicho, de lo que no encaja, de lo que no puede nombrarse con claridad. Su voz es una de las más inconfundibles de la música contemporánea. Tiene un tono agudo, quebradizo, a veces casi infantil, que se convierte en grito, susurro o lamento según lo que la canción pida. Pero lo interesante de su voz es que no busca perfección técnica, sino más bien una expresividad emocional total. Es una voz que tiembla, que se fragmenta, que se filtra entre efectos digitales y que por eso, irónicamente, suena profundamente humana. Cuando canta líneas como I'm a creep, I'm a weirdo o I'm not here, this isn't happening, él no está actuando, está confesando. Thom Yorke es también un pensador. Él lee filosofía, arte contemporáneo, política, pero no se presenta como un intelectual distante, sino como un ciudadano desbordado por la realidad. Sus entrevistas no impresionan, sino que advierten de cosas. Es consciente del poder simbólico que tiene y lo usa para incomodar contra los gobiernos, contra las corporaciones, contra el statu quo. Es un artista comprometido, aunque detesta las etiquetas. Es activista medioambiental, es crítico de la industria musical, es defensor de la privacidad digital. En sí mismo, Thom Yorke encarna una rareza, un artista masivo que se niega a ser domesticado. En su carrera solista con discos como The Razer o Anima, Yorke ha llevado sus inquietudes aún mucho más lejos. Ha explorado la electrónica minimalista, los paisajes sonoros abstractos, las letras cada vez más poéticas y crípticas. Su trabajo con Atoms for Peace o sus colaboraciones con artistas visuales como el cortometraje con Paul Thomas Anderson lo muestran como alguien que no quiere repetir, sino explorar. Incluso en esos proyectos alternos, lo que se mantiene es la búsqueda constante de sentido en medio del caos, el deseo de encontrar belleza en lo inestable. Yorke huye del foco mediático, no es un ídolo pop, no es un influencer, no es un personaje carismático, es más bien el símbolo de lo que no encaja. En una industria que vive de la exposición, él representa la ausencia. No está ni para complacer ni para explicar sus obras, y su silencio a menudo dice más que 1000 entrevistas. Y por eso su figura se ha vuelto tan poderosa, porque nos recuerda que a veces el arte no tiene que ser explicado, solo sentido. Thom Yorke es muchas cosas. Es músico, es activista, es visionario, es outsider, pero sobre todo es un espejo. Es un espejo incómodo en el que podemos ver nuestras propias grietas. Y cuando canta, lo que tiembla no es solo su voz, sino algo dentro de nosotros que no sabíamos que aún estaba vivo. Hablar del legado de Radiohead es hablar de una revolución silenciosa. No inventaron un género, no rompieron récords de ventas, no inundaron la radio con hits, pero moldearon la sensibilidad de toda una generación de músicos, oyentes y creadores que aprendieron que la belleza también puede ser incómoda, abstracta, incluso angustiante. Radiohead enseñó que se puede ser masivo sin ser complaciente, que se puede experimentar sin perder la conexión emocional, que se puede hablar del dolor sin convertirlo en espectáculo. Antes de ellos, lo experimental era de nicho. Después de ellos, lo experimental podía llenar estadios. Su legado inmediato está en bandas como los inicios de Coldplay, Muse, Travis, Elbow, Sigur Rós o Arcade Fire, pero también en artistas más recientes como James Blake, Billie Eilish, Bon Iver o Sufjan Stevens.
Todos de alguna manera herederos de ese lenguaje emocional, construido con silencios, con texturas y con fragilidad. Incluso géneros lejanos como el hip hop o el ambient han absorbido su estética. Su atención al detalle sonoro, su libertad estructural. El post-Radiohead no es un género, es como una especie de atmósfera. Ellos, como dije antes, alteraron la industria discográfica con In Rainbows en 2007, lanzado bajo el modelo Paga lo que quieras. Radiohead definitivamente pateó el tablero de la industria musical. Desafiaron la lógica comercial, el dominio de las discográficas, la relación transaccional con el público. No solamente fue un gesto, fue una declaración de independencia. Y esto abrió la puerta a una nueva era donde los artistas se atreven a controlar su obra y su narrativa. Y en un mundo digitalizado, York y compañía abogaron por el valor del arte como experiencia, no como producto. Cada lanzamiento fue concebido como un objeto total: música, arte visual, mensaje, postura ética. No venden canciones, están ofreciendo visiones. Radiohead no solo ha hablado del malestar individual, sino también del colapso colectivo. Su obra está atravesada por una crítica feroz, pero sutil, al neoliberalismo, a la vigilancia digital, a la burocracia deshumanizada, a las guerras disfrazadas de progreso. En lugar de panfletos, ofrecieron emociones. En lugar de eslóganes, atmósferas. Y así lograron hacer algo bastante inusual: hacer que la crítica sea una experiencia estética más que un discurso. Por supuesto, Radiohead tiene fans, pero tiene más que eso. Tiene seguidores devotos. Su público no consume su música, la habita. Cada disco es analizado como si fuera un texto sagrado. Cada silencio, cada arreglo, cada portada se convierte en un objeto de interpretación. Y lo más impactante, sin necesidad de hacer marketing agresivo, sin presencia constante en redes sociales, sin necesidad de estar de moda. La conexión emocional es tan profunda que se vuelve completamente temporal. Radiohead también influyó en el cine, en el arte visual, en la danza contemporánea y en el diseño gráfico. Ya mencionamos a Paul Thomas Anderson, a Stanley Donwood, algunas otras personas, particularmente coreógrafos que utilizan su música como soporte emocional para obras escénicas. Tom York, con ese trabajo en solitario que hizo y su colaboración en soundtracks como Suspiria, ha seguido ampliando esa frontera difusa entre arte sonoro y arte visual. El impacto de Radiohead no se mide en premios, no se mide tampoco en números de reproducciones. Se mide en el eco emocional que ha dejado en millones de personas que encontraron en su música un lenguaje para nombrar lo innombrable. En tiempos de ruido constante, ellos eligieron el susurro. En tiempos de fórmulas, ellos eligieron la duda. En tiempos de velocidad, ellos eligieron el vértigo interno. Y quizás su mayor legado sea ese: haber demostrado que el arte todavía puede ser profundo, inquietante y transformador sin pedir permiso. Escuchar a Radiohead no es una experiencia cómoda. Es como abrir una puerta hacia un paisaje donde todo está ligeramente fuera de lugar, donde el cielo parece demasiado bajo, donde los edificios respiran, donde la tecnología tiene alma pero está rota, y donde nosotros no sabemos si estamos despiertos o soñando. Pero justamente por eso, escuchar a Radiohead se parece a vivir, porque su música no nos da respuestas. Nos planta frente a nuestras preguntas más íntimas. ¿Quién soy? ¿Qué es real? ¿Cómo se sigue adelante cuando todo parece disolverse? Nos hablan desde un lugar de incertidumbre, de fragilidad, de dolor silencioso, y logran que eso, de algún modo, nos haga sentir menos solos. En un mundo que constantemente nos exige certezas, productividad y claridad, ellos nos ofrecen algo radicalmente distinto: la belleza de lo inestable, el arte de la duda, la poesía del colapso. Porque hay días en los que uno no necesita una canción para cantar, sino una para desmoronarse en paz. Radiohead es en última instancia un espejo emocional. Uno que no siempre devuelve una imagen bonita, pero sí una verdadera. Nos confronta con nuestras sombras, con nuestras obsesiones, con nuestras formas de huir del dolor. Y a través de todo eso nos recuerda que sentir es resistir. Que en medio del ruido, del algoritmo, de la saturación digital, aún hay espacio para el silencio, para el arte, para lo humano. Y tal vez por eso su música sigue resonando después de décadas. No porque prometa nada, sino porque nos acompaña. Porque dice: sí, este mundo es raro, y tú también, pero aquí hay un sonido que entiende ese temblor. Así que si estás escuchando esto con los ojos cerrados, con los audífonos puestos, caminando por una ciudad llena de gente que parece perdida, tienes que saberlo, no estás solo. Hay una canción flotando en algún rincón del mundo que habla exactamente de lo que sientes. Tú no la compusiste, pero te pertenece. Porque esa es la magia de Radiohead: hacernos sentir que incluso cuando todo se derrumba, hay algo en lo que todavía vale la pena hundirse. Una canción, una nota, un susurro. Y tal vez en ese eco encontremos la fuerza para seguir buscando, sin certezas y sin respuestas, pero con música. Gracias.